3 de la tarde no me esperaba esto. Digo, estaremos solos. Bueno, mi nombre es José Luis Alabao. También deciros buenas tardes. Habían dicho que no habría nadie porque la gente estaría comiendo. Pues ha sido una sorpresa. Mi nombre es Juan Pablo Moltó y entre mi compañero y yo vamos a explicaros lo que tenemos de tiempo, en qué consiste la psiconeuroacupuntura un poquito y sobre todo vamos a coger una enfermedad común de la fibromialgia y vamos a explicar un poco cómo la entendemos desde nuestra perspectiva. Así que primero va a comenzar Alabao. Bien, hemos planteado esta conferencia intentando, vamos a hacer un pequeño viaje por la historia, aunando criterios, acercando pensamientos, sabidurías de curación y sobre todo que quedáramos después de esta conferencia con ese acercamiento. Me quedaría satisfecho de aunar ese pensamiento, esa sabiduría de curación. Me gusta más que medicina, de todas estas culturas y este pensamiento muy parecido. Veréis, empezaré hablando de Hipócrates, pasando por la medicina china, por la sabiduría de curación china. Haremos una pequeña introducción a lo que es el cerebro, el mental, el Zen, que llama la medicina tradicional china. Y hemos pensado en la fibromialgia, como poner un caso práctico, cómo enfocaríamos desde la medicina bioenergética, la medicina china y las nuevas neurociencias, la psicología y la acupuntura. Imaginaros, medicina tradicional china, 2000, 3000, 4000 años, no sé, muchos miles de años, psicología, neurociencias, hasta ahora. Y ahí es donde se ha unado todos estos criterios. Y es lo que vamos a transmitiros, intentar que os ayuden. Bueno, os tengo aquí a una figura clave en la medicina, llamado padre de la medicina, con un pensamiento. He cogido 4 personajes con un pensamiento y una sabiduría. Ya veréis que miles de años atrás ahora el pensamiento sigue siendo el mismo. Es decir, buscar ante todo el bienestar de la persona, del enfermo, respetar las leyes de la naturaleza, no solo de la naturaleza del entorno, sino de la naturaleza del propio enfermo, de la propia persona. De hecho, no recuerdo ahora si fue Descartes quien dijo: el buen médico es el que acompaña al enfermo y espera que la naturaleza haga su trabajo y acompañarlo en ello, pero que la propia naturaleza haga su trabajo. Hipócrates ya nos decía esto. Una medicina pasiva, no se pensará que queda como una medicina un poco pasiva a lo que ahora es: me duele la cabeza y quiero que no me duela la cabeza y me tomo un analgésico y ya no me duele la cabeza. No era el pensamiento de Hipócrates, en el que esperaba que las leyes naturales de nuestro organismo intentaran hacer su función y luego ayudarlo en ello. Me voy a la medicina china y pongo como una referencia a Sun Ximiao. Fue un gran médico, también se le llamó como el padre, el rey, el Buda de la medicina, con el mismo pensamiento de que sean las leyes naturales las que hagan lo primero. Deja un poquito que el cuerpo a ver cómo responde y el médico observa y está atento si tiene que intervenir, pero no interviene sin esperar que las leyes naturales se pongan en marcha.
el mismo pensamiento, Hipócrates. Dio mucho énfasis un Simiao a las plantas, tiene libros de alimentación, contemplaba las plantas, el entorno, donde las personas estaban con un desequilibrio, la salud, la alimentación también lo contempló mucho, y lo mismo que decía Hipócrates, que las leyes naturales hagan el primer camino y el médico atento para ayudarle. Nos acercamos un poquito más a la psicología moderna, y aquí aparece Sigmund Freud. Fijaros en sus palabras: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas palabras bondadosas. Un gran maestro de la psicología, y ya en la actualidad conocéis a Antonio Damasio. Antonio Damasio, aquí nos acercamos ya a lo que vamos a ir viendo en la conferencia. Distingue entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. Quedaros al final, que por ahí va a pasar toda la conferencia. Fijaros, esa reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero siempre luego pasa a reflejarse en el cuerpo. El cuerpo responde a una emoción, responde a un miedo, responde a una preocupación. El cuerpo da una información. Ahí está la clave, en la persona que va a ayudar a ello, a saber interpretar qué bloqueos se están produciendo en el cuerpo, y desde el cuerpo ahora vais a ver que podemos llegar al cerebro, a la mente, desde la mente al cuerpo. A veces con unas palabras tranquilizadoras se relaja tu cuerpo, los dolores se alivian. Trabajando desde el cuerpo, también tu pensamiento se relaja un poquito, las preocupaciones se calman. Y vivimos una época con mucha preocupación, pero no ahora. La época de Sun Simiao que habéis visto ahí, ya había esa inquietud, preguntándole al gran emperador y al gran maestro: ¿qué pasa? Que el pueblo está enfermo, está triste. Y le contesta la preocupación. Piensan y piensan y piensan, no paran de pensar, no resuelven, y eso bloquea mucho nuestro pensamiento. Y le decía esto: piensa o no pienses, pero si piensa, toma una decisión, pasa a la acción y después no pienses más. No es mío, son miles de años que está en los clásicos, y ahora estamos más o menos, todavía ahí. Piensa o no pienses, decide. Pero si piensas, toma una decisión, pasa a la acción y luego no pienses más. Pablo, pasa a la acción. Pasa. Bueno, como nuestro compañero Lavao ha ido comentando, a través de muchos años se ha ido abordando lo que es el sufrimiento del ser humano desde varias perspectivas, y la nuestra en particular es la medicina tradicional china, en la cual llevamos tanto Lavao y yo como profesores varios años dedicándonos tanto a la clínica como a la docencia. Por un lado, voy a explicar un poco el por qué surge la psiconeuroacupuntura. Bien, la necesidad de la psiconeuroacupuntura. ¿En qué marco terapéutico estaría incluida esta terapia, ¿no? Porque todos los que practicamos medicina china, incluso me atrevería a decir no solamente practicantes de medicina china, sino también homeópatas, naturópatas o cualquier persona que se dedique al ámbito de la salud, de las terapias complementarias, habrá tenido una experiencia que yo creo que todos hemos sufrido en nuestras consultas, sobre todo en la parte clínica, el trabajar con nuestros pacientes y ver que mejoran.
Esto yo lo llevo practicando varios años, desde el 91 hasta hoy. Trabajo con pacientes viendo que mejoran. Que podríamos diferenciar dos tipos de pacientes. Por un lado, los pacientes agudos, que sabemos que la acupuntura funciona muy bien. Hablamos de esguinces, hablamos de contracturas, hablamos de síndromes PI, síndromes dolorosos, etc. Pero luego tenemos, para mí, el gran colectivo de pacientes, es ese colectivo que yo tengo una estadística en mi clínica, que es más del 90% de lo que yo trato. Normalmente a mí no me viene nadie por un resfriado, sino me viene alguien por, no se sabe muy bien, una fibromialgia o un problema digestivo que no está muy claro cuál es, o un problema de ansiedad o un problema de alergia, en el que yo aplico mi terapia y mejoran, pero al cabo de un tiempo nos damos cuenta que vuelven a repetirse los síntomas, vuelve a aparecer el sufrimiento. Entonces yo, como acupuntor, me daba cuenta que yo a mis clientes los ayudaba, les daba, en medicina china se llama bloqueo de chi de hígado, les desbloqueaba el chi de hígado, su sintomatología disminuía, pero cuando este cliente volvía a su casa, volvía a su entorno, algo sucedía. Sucedía que si bien la acupuntura lo había normalizado, lo había estabilizado, cuando se enfrentaba a su entorno volvía otra vez a bloquearse y volvía a entrar en conflicto, porque no tenía habilidades para adaptarse al entorno. Por ejemplo, no tenía recursos asertivos, no era una persona asertiva, no sabía poner límites, era una persona que tenía muchas corazas caracteroanalíticas a nivel muscular, muchas tensiones, era una persona que no sabía superar ciertos miedos. Entonces nos dimos cuenta, o me di cuenta, de que necesitábamos, yo personalmente necesitaba dar una herramienta más a esas personas para que cuando se fueran a sus casas tuvieran recursos para poder adaptarse mejor a su entorno. Ahí es cuando yo me pasé de la medicina china, me pasé a la psicología, empecé a formarme como psicólogo en la Facultad de Elche, luego pasé a la UNED, fui aprendiendo varias formaciones hasta que me di cuenta que yo necesitaba algo más pragmático, ¿no? Algo más útil, y entonces me decidí a estudiar neuropsicología. Estudié neuropsicología en Barcelona y luego estudié psicología transpersonal también en Barcelona, y luego estudié psicoterapia sensoriomotriz en Estados Unidos, también en un curso que se celebraba este año en Barcelona. Con lo cual, con esa amalgama de saberes empecé a tener muchos más recursos psicoterapéuticos a la hora de enfrentarme a las dolencias de mis pacientes. En todo este crecer de conocimiento se fue generando una unión, como ha ido comentando nuestro compañero Alabao, una unión, una integración, a la vez que yo iba uniendo la medicina china, que es lo que yo soy. Lo de la psicología y todo esto es para ayudar más. Como todos sabemos que siempre no paramos de estudiar, pero yo me identifico como acupuntor y no como psicoterapeuta ni nada de eso. Entonces, si le damos a la siguiente diapositiva, yo me encuentro en una de las características que tiene la psiconeuroacupuntura es que hace algo muy importante. Aquí en Occidente, en nuestra cultura occidental, hemos disociado la mente del cuerpo. Es decir, en Occidente la medicina alopática, la medicina convencional, trata el cuerpo separado de lo que es la mente. De hecho, la psicología se empezó a estudiar en el año 1850, el primer laboratorio que lo hizo Watson, ¿vale? A partir de ahí, antes del siglo pasado, la mente no se estudiaba porque era algo relacionado con el alma, y el alma era territorio de lo sagrado. Entonces, una persona con esquizofrenia, como mucho le hacían un exorcismo, y el tratamiento podía llegar a ser hasta la incineración, ¿no? Los quemaban porque parecía que tuvieran demonios. Bueno, todo eso se superó, y gracias al adelanto de las investigaciones, en el año 1850 se genera lo que se llama la psicología como tal, lo que se estudia en la universidad. Bien, fijaros, ¿no? ¿Qué atraso tenemos los occidentales? Porque los occidentales lo mental no lo hemos estudiado hasta no hace más de 150 años. En cambio, la medicina china nunca ha separado el cuerpo de la mente. Es decir, la medicina china, y en concreto la psiconeuroacupuntura, ha hecho algo muy importante, que nunca ha separado el cuerpo de la mente, porque para nosotros la mente es lo mismo que el cuerpo, y el cuerpo es la mente, no hay una separación.
a todos nos han dicho que el cerebro está en la cabeza. Yo soy estudio neuropsicología, tengo mucha experiencia en disecciones y el cerebro os puedo decir yo que no está en la cabeza. ¿Por qué está en la cabeza? Si alguien intenta sacar un cerebro de la cabeza, verá cómo no puede, porque está totalmente unido al tronco, a la médula, a los nervios, al cuerpo. España es una invención, no acaba en los Pirineos, eso es un concepto mental, es una limitación. España es un territorio y Europa es otro territorio. Las fronteras es el pensamiento occidental, dividir las cosas para analizarlas al estilo mecánico. La medicina china no carece de eso, pero la psiconeuroacupuntura ofrece algo más, porque nosotros, esto de que el cuerpo y la mente ya lo estamos superando en Occidente. Si conocemos lo que se llama la medicina psicosomática, ¿verdad? La medicina psicosomática es lo último que hay en Occidente. Se está descubriendo en Occidente que el cuerpo y la mente es lo mismo. Fijaros, se está descubriendo ahora. Llevamos más de 3.000 años los que practicamos medicina china con ese descubrimiento que no es un descubrimiento, es una realidad. Pero otro de los problemas más importantes que tiene la medicina occidental es que si antes disociaba el concepto de lo mental y ahora lo une, aún sigue teniendo otra disociación. Seguimos negando parte de la realidad humana, que es la energía. Los que practicamos medicina china llevamos más de 3.000 años trabajando el concepto del chi. El chi no es algo etéreo, algo que es un cuento chino. Mentira, no es un cuento chino, porque los que practicamos neuropsicología, los que practicamos neurociencias, sabemos cómo traducir ciertos conceptos, sabemos cómo hacer sentir el chi. Cuando los chinos dicen que el color amarillo pertenece a la tierra, ¿eso qué es? Eso es una energía, y a través de ciertas meditaciones y de ciertas técnicas, cuando uno visualiza un color, su cuerpo cambia. Es decir, hay toda una interactuación. Con lo cual la psiconeuroacupuntura, una de las cosas buenas que tiene es que es una psicoterapia que utiliza por un lado el cuerpo, por otro lado la mente y por otro lado la energía. Y luego, esto es una equivocación, porque no existen tres cosas, existe solamente una, que es el cuerpo humano, que está formado por los tres conceptos. Entonces, en psiconeuroacupuntura lo que vamos a hacer es utilizar el arte de la medicina china como cualquier acupuntor, solo que vamos, a la vez de usar las agujas, vamos a hacer una terapia, una psicoterapia. Hay 5 elementos, ¿verdad? Pues hay 5 psicoterapias que aplicamos dependiendo de qué sufrimiento tenga ese sujeto. Es decir, el paciente está tumbado en la camilla y se le hace terapia de acupuntura, pero además se le hace una psicoterapia. Está la terapia Tao, la terapia fuego, la terapia creatividad, la terapia de desdoblamiento del Zen. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de bloqueo del chi de hígado porque le falta asertividad, no sabe decir no, nosotros, una vez el paciente tiene las agujas puestas, le enseñamos técnicas asertivas para que sepa defenderse una vez sale de la consulta. También una persona, por ejemplo, que tiene una baja autoestima, ¿cómo vamos a curar a una persona que tiene una baja autoestima? Pinchándole y diciéndole, sube la autoestima. No, tenemos que ayudarle a entenderse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, en la terapia agua, nosotros hacemos acupuntura a la vez que ayudamos a nuestro sujeto, a nuestro cliente, para que tome conciencia de su realidad y encuentre cuáles son sus sombras, es decir, sus problemas que no quiere reconocer en sí mismo, ¿vale? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro para que lo comprendáis. Un trastorno obsesivo compulsivo, una persona que se necesita lavar 5 veces la mano antes de comer o antes de que alguien le toque. Bueno, mentira, después de que lo toque. Eso es una persona con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros en medicina china le hacemos un buen diagnóstico y no encontramos un patrón, no encontramos nada, no, está bien, está sano, solamente que tiene una manía de lavarse las manos. Como mucho podemos encontrar patrones de fuego de corazón, pero no mucho más. Entonces, nosotros cuando a esta persona le aplicamos la acupuntura, lo que vamos a hacerle es la terapia fuego. La terapia fuego es la psiconeuroacupuntura, tiene muchas psicoterapias incluidas dentro de la formación o dentro de las teorías. La terapia fuego es tratar el yang con yang. ¿Sabéis qué es eso? Si tú te lavas las manos 5 veces, yo te voy a